Muy buenas tardes, amados hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa en esta preciosa tarde. Qué bueno es poder compartir una vez más el pan de vida con cada uno de ustedes. Estoy contento porque sé que el Señor está haciendo una gran obra. El Señor sigue trabajando, como Él lo dijo en el libro de San Juan. Mi Padre trabaja y yo trabajo aún, dijo el Señor Jesucristo. Creemos que aunque estemos en nuestros hogares, cada uno de nosotros, por las circunstancias que ya conocemos, el Espíritu Santo ha continuado o sigue realizando su trabajo en cada uno de nosotros. Y en esta tarde de viernes tenemos un culto de enseñanza y doctrina. Quisiera continuar con el mensaje que el Señor nos permitió iniciar el viernes pasado, el cual fue titulado El germen simiente o el germen palabra, que es la simiente de la palabra hablada, la simiente original, en el cual hemos tratado de explicar, hasta donde el Señor nos los ha permitido, la diferencia entre un hijo de Dios, una simiente de Dios y una simiente de la serpiente. Establecer o platicar un poco respecto a lo que es los hijos de Dios y los hijos del diablo, que no se refiere solamente en ese término de una manera simbólica, sino que efectivamente hay una simiente contraria, hay una simiente extraña que se metió en el campamento. Y por eso han ocurrido o existen la enemistad entre estas dos simientes desde el principio. Más que todo es la simiente de la serpiente persiguiendo y asesinando o matando a la simiente de Dios, a los hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo es la simiente de Dios, la simiente palabra, y Él fue perseguido, Él fue duramente castigado. Sabemos que por los romanos, pero detrás de esa gente había un espíritu y ellos estaban personificando a la así llamada simiente del enemigo, la simiente del mal o la simiente de la serpiente. Sé que este tipo de mensajes posiblemente producen o generan dudas. Una vez finalicé la predicación el viernes pasado, desde entonces he recibido algunas preguntas de algunos hermanos muy preciosos, lo cual valoro muchísimo, mi amor hermano, porque siempre es importante las preguntas que tienen los hermanos y que de esa manera nosotros podamos, si el Señor nos lo permite, como siempre lo he dicho, podamos responder. Recuerde que donde existe una pregunta bíblica es porque existe una respuesta bíblica. El profeta dice que nosotros hablamos donde la Biblia habla y callamos donde la Biblia calla. Entonces, eso es lo que siempre hemos tratado de realizar. Quiero invitarte que oremos, mi amor hermano, en esta tarde. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a presentar este servicio. Amantísimo Dios, Padre eterno, Dios de la gloria, delante de su santa y bendita presencia, mi Señor, queremos llegar en esta tarde de este día viernes, mi Señor, 1 de mayo. Queremos darte gracias por todas las cosas, porque sabemos, mi Señor, que no se mueve la hoja de un árbol, sino es de tu entera y perfecta voluntad. Creemos, mi Señor, que tú estás trabajando en este día. Sabemos que hay un propósito divino detrás de todas las cosas. Y sabemos, mi Señor, que aunque estamos confinados en nuestros hogares, sabemos que los propósitos divinos se están moviendo detrás de este confinamiento. Por lo tanto, mi Señor, ayúdanos a poder obrar en continuidad, poder obrar, mi Señor Jesús, de acuerdo a lo que nos indica tu santa y bendita palabra, mi Señor. Padre, danos la suficiente sencillez y humildad para poder abordar tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo suplicamos. Yo te pido, Padre, que tú bendigas a tu manada pequeña, a tu iglesia, mi Señor, a Israel, tu pueblo primeramente, pero también que tú bendigas a tu novia, a tu manada pequeña,
aquellos elegidos e escogidos desde antes de la fundación del mundo, y los cuales tú colocaste en cada edad, mi Señor. Hoy, en una edad final en la cual tú nos has colocado, somos responsables por mantener tu palabra, mi Señor. Por lo tanto, te pedimos en el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que nos ilumines, nos inspires y nos ayudes para abordar tu santa y bendita palabra, lo cual es el reto, es el compromiso de esta hora, mi Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te hemos pedido todas estas cosas con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, mi amor hermano. Vamos a mirar una vez más dentro del material que hemos tenido, el material el cual nos ha servido como material de estudio. Y en él podamos mirar los aspectos relevantes de esta enseñanza. Sé, mi amor hermano, que cada vez que sale una palabra, siempre hay algún tipo de preguntas, y eso no es malo, eso es bueno. Lo importante es que si no entendemos algo, que podamos hacer las preguntas, que podamos escribirlas. El Señor nos ha permitido esta tecnología y quiero compartir aquí, por lo menos a medida que vamos avanzando, las escrituras, pero también el mensaje donde el profeta hace alusión o se refiere a los temas que estamos tratando. También es importante que a medida que va pasando el servicio, a medida que usted va escuchando, si tiene alguna pregunta, hágala aquí mismo. Vaya realizándola allí en los comentarios, haga su pregunta y si el Señor me lo permite, yo estaré mirándola y más adelante estaremos dándole la respuesta. Es una manera sana, es una manera muy buena de poder tener una interacción entre el pueblo y entre cada uno de nosotros. Preguntas que se susciten de la predicación, pero que sean preguntas, mi amado hermano, preguntas que podamos responder, no argumentos ni sean posiciones, solamente preguntas. Alabados al nombre del Señor Jesús. Quiero invitarte, mi amor hermano, que abramos la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3. Génesis es el capítulo o el libro de el origen de todas las cosas. Entonces, en Génesis capítulo 3, vamos a leer del 1 al 21 y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Si queremos entender este mensaje, mi amor hermano, la segunda parte de este mensaje, el germen de vida predestinado, el germen palabra predestinado, sería bueno que usted se remita o que vea la parte número 1 que fue predicada el viernes pasado. Si el Señor me lo permite, quiero dividir el mensaje de hoy en 3 partes. Primero, hacer una pequeña introducción o un resumen de el mensaje pasado, muy pequeño. Segunda, quiero terminar el mensaje porque no lo finalicé. Si se dieron cuenta, hubo una manera abrupta, una manera muy brusca en que terminé el mensaje y terminé la oración, debido a que tenemos un temporizador que me cierra las pantallas. Entonces, por temor, quise cerrarlo yo antes de que él me lo cerrara, porque se iba a perder la predicación de 1 hora casi, y se iba a perder entonces también la grabación. Y en la tercera parte, quiero responder a unas preguntas, 6 preguntas para ser exactos, que algunos hermanos me han formulado y otras que he formulado del mismo mensaje. Entonces vamos a leer la escritura. El énfasis está en el verso 15, pero vamos a leer toda la escritura. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Gloria al nombre del Señor Jesús. En el verso 5 dice: sino que sabe Dios
que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Verso 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los árboles, los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Alabados al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar una vez más, mi amado hermano, allí desde tu hogar, junto a tus seres amados, inclina tus rostros, tu rostro, amantísimo Señor, Padre eterno. Esta es su palabra. Ha sido leída una vez más en esta oportunidad desde nuestros hogares, el cual ha sido nuestro primer altar, mi Señor, el cual usted nos ha permitido construir. Ayúdanos también, mi Señor, a ser reverente, a tener la mayor humildad y sencillez para poder compartir el pan de vida con tu manada pequeña, mi Señor. Padre, tu manada es hermosa, tu manada es preciosa. Bendícela a ella, a cada uno de tus pequeñitos, donde quiera que se encuentre. Tú dijiste, Señor Jesucristo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentalos en este día, mi Señor. Dales lo necesario, física, material y espiritualmente. Nosotros nos declaramos totalmente libres y totalmente aptos ahora para recibir tu santa y bendita palabra en lo más profundo de nuestros corazones, mi Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu espíritu. En el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te hemos pedido todas estas cosas con acciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a mirar aquí en este mensaje. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ahí tenemos, amado hermano,
en este verso 15 una promesa, o no digamos promesa, sino una sentencia colocada por el mismo Dios. El Señor, cuando la serpiente engañó, que en sinónimo significa seducir también, esto a manera de introducción o a manera de un pequeño resumen del mensaje que vimos la semana pasada, el Señor aquí coloca, decreta una enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Él dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sabemos que la mujer como tal no tiene simiente, porque el germen de vida viene del varón. Pero Dios le regaló a ella, a la mujer, una simiente, que fue, mi amor hermano, la simiente de la palabra, que fue la simiente del Señor Jesucristo. Es la simiente original y verdadera. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces decíamos la semana pasada que en este relato de Génesis capítulo 3 hay tres individuos o hay tres protagonistas que se encuentran allí. Uno, la mujer. Dos, Adán. Y por tercero, la serpiente. Decíamos la vez pasada que la serpiente no es como las personas la conciben en el día de hoy, que hay un antes del pecado o un antes de la caída y un después de la caída. Que esta serpiente, que significa ser pensante, tenía, mi amado hermano, una forma antes del pecado y obtuvo otra forma después del pecado. Decíamos, amado hermano, que esta serpiente, de acuerdo a lo que escribe la Biblia, era un ser pensante, que era astuta, dice la Biblia, más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. La serpiente es un ser, un animal de la familia de los animales, del género de animales, que fue Dios creando, porque Dios hizo también a la serpiente. Pero la serpiente es aquel producto que está antes del hombre. El hombre que hizo Dios, o el hombre humano, fue creado por Dios o fue formado del polvo de la tierra, como lo dice la palabra. Y la serpiente es de la familia antropoide. Antropoide, que significa animal que se parece al ser humano en sus caracteres morfológicos externos, es decir, en su forma. Es lo más parecido al hombre. El hombre ha descubierto o ha relacionado el chimpancé, ha relacionado el orangután a los simios como lo más cercano, la familia más cercana del hombre. Pero no es así, mi amor hermano. El simio, el chimpancé, el orangután, estos seres, estos animales, son lo más cercanos, pero a la serpiente, no al hombre. El hombre está más allá. Entonces, de eso estaremos hablando dentro de un rato. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Yo le decía que creer que la serpiente es un ofidio es incurrir en anacronismo, y anacronismo significa error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le es propio. Y es lo que le ha pasado a muchas iglesias y es lo que les ha pasado a muchos estudiosos, a muchos intelectuales. Creen que la serpiente es un ofidio, es un reptil que se arrastraba y ese fue el que le habló a Eva. Y ahí han cometido su error de interpretación y le han interpretado mal las escrituras a las personas, como lo hizo la serpiente a Eva en el inicio. Entonces nosotros vemos en este pequeña introducción que encontramos dos creaciones del hombre, un hombre espíritu y un hombre animal o un hombre humano, uno que fue formado a la tierra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, el que hizo Dios. Y las características de esta serpiente, que era astuta,
Dice que muestra habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante el engaño o evitándolo. Esta serpiente fue influenciada por otro espíritu, así como Dios es espíritu, los ángeles son espíritus y el diablo es un ser caído, es un ángel caído. Entonces, como espíritu influenció en este ser pensante, en la serpiente, para que cometiera el agravio o para que Eva descreyera la palabra. La serpiente fue el instrumento utilizado por Satanás para hacer que Eva o el hombre descreyera la palabra y por ende cayera. ¿Por qué la serpiente, amado hermano, y no otro? Pues porque ella compartía los cromosomas, compartía o tiene el mismo número de cromosomas. La serpiente, a diferencia de los simios y de todos los que van por debajo de la serpiente. Entonces Satanás sabía que era por medio de la serpiente y Eva que podía cruzar, que podía hacer una mezcla y producir un híbrido, como lo hizo, el cual el producto de ese cruce o de esa mezcla fue el híbrido de Caín, un hijo de desobediencia, un hijo de ira, el cual mató a Abel, a su hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿en qué se diferencian el hombre creado por Dios y la serpiente? Debe haber unas características que nos indiquen cuál es la diferencia entre estos. Pero la simiente de Dios, el hombre que Dios creó, fue creado por Dios, es un ser tripartito, es decir, que tiene cuerpo, espíritu y alma. Es hijo de Dios con los atributos divinos y con una simiente palabra en él que viene predestinada. Colocado por Dios o colocada por Dios en su hijo. Ellos, Adán, Abel, Set, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y todos estos eran los hijos o la simiente de Dios. Y la simiente de la serpiente, la diferencia que hay es que a pesar de que en su ser físico es un animal, el hombre en su ser físico es un animal también, como lo decíamos la vez pasada, pero esta serpiente en él no tiene el germen de vida, es decir, no tiene la palabra predestinada. Y quiero aprovechar un paréntesis para explicar algo. Cuando Dios hizo a Adán, antes que Dios hiciera a Adán, Dios sabía que iba a ser Adán, sabía que iba a formar a Adán y sabía la forma y las características que tendría Adán. Y también sabía que iba a ser hijo de él y que iba a colocar su germen palabra en Adán. Así como sabía Dios que iba a ser Adán y que fue el primero de sus hijos en traer a existencia, de la misma manera Dios conocía a todos y cada uno de sus hijos, a todos los que él iba a traer, a todos los que iba a conformar, a todos los que iba a hacer. Dios ya lo sabía, pero se interrumpió el plan de una manera y entonces estos hijos de Dios ahora iban a venir no por medio de la palabra hablada, sino por el plan propuesto por el enemigo, por la serpiente, que iba a ser entonces ahora por la vía sexual. Y Dios lo permite de esta manera porque de todas maneras estos hijos de Dios tendrían que venir y iban a venir también por la palabra de cierta manera. Entonces, ahora los hijos de Dios que tendrían que venir por la palabra vienen de la forma permisiva, que es por el sexo, pero vienen de una manera caída. Por eso hay algo que realizar, hay una obra que Dios tiene que hacer por medio de su Espíritu Santo de buscar a sus hijos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. La simiente de la serpiente son hijos del cruce entre Eva y la serpiente. Como resultado, un híbrido Caín, Lamec y todo eso que se encuentran en esa genealogía o esa línea que se encuentra en Génesis capítulo 4. Y también vemos cómo Sodoma y Gomorra estaban llenos de esta simiente y una de estas características, todo lo que usted ya conoce con respecto a la desviación y respecto a la perversidad sexual, porque el pecado inició por ahí, por un adulterio, y siempre va a ser como el talón de Aquiles del hombre animal o el hombre humano, el hombre carnal, siempre con una tendencia muy marcada hacia el sexo y hacia la perversión. Por eso el enemigo en esta carne vició al hombre y él siempre está encaminado hacia la degradación de su cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús, cosa que el Señor pues no admite o no permite, mi amor hermano.
Entonces decíamos la vez pasada que la única manera que tienen los hijos de Dios para nacer de nuevo es que el germen de vida, el germen palabra, esté en él. Dios colocó el germen de vida, su palabra predestinada en cada uno de estos hijos que iban a venir a existencia. Pero él lo colocó solamente en sus hijos. Dios no colocó esto en Caín. Caín fue el producto. Caín fue el producto de un acto fortuito entre la serpiente y Eva. Eso produjo a un Caín, pero Caín no estaba dentro de los planes de Dios de traerlo como un hijo de Dios. Por eso la tierra se pobló de hijos de Dios e hijos del diablo, o hijos de la serpiente, o hijos del maligno, como usted le quiera llamar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, Dios decretó que iba a haber una enemistad. ¿Por qué? Porque los hijos de la serpiente tendrían celos, tendrían envidia de los hijos de Dios, aunque los hijos de Dios en todas las edades han sido humildes y sencillos, en ellos está la luz, o en ellos está la revelación, la fe. Fe es revelación, la revelación para poder cumplir la palabra de la hora, la palabra del día, o la palabra en el día en que ellos se manifiestan. Ejemplo, en el tiempo de Moisés, en Moisés estaba el germen de vida de la palabra de Dios para vivir o para cumplir la palabra de ese día en que vivió Moisés. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando el hijo de la serpiente que ven, que son religiosos y que ven al Hijo de Dios cumpliendo un tipo de palabra que le es revelada y que el hijo de la serpiente no la entiende, este hijo de la serpiente se va en contra del Hijo de Dios. El hijo de la serpiente, él es racional. Él sufre de eso que llamamos la duda razonable y constantemente está por medio de los atributos que tiene, que adquirió o heredó de su padre la serpiente, siempre está cuestionando, siempre está razonando la palabra, así como lo hizo en el principio la serpiente. Razonar la palabra de Dios e interpretársela a Eva y traerle una interpretación según la serpiente mejor que lo que Dios le había dicho a Eva. Dios le dijo a Eva que iban a morir, pero la serpiente dijo, no moriréis. Le colocó una añadidura y al hacerlo hizo que la mujer y el hombre y todo cayera y pecara. Decíamos que el hombre, de acuerdo a lo que nos presentó el hermano Branham, es cuerpo, espíritu y alma. De eso hay una pregunta y más luego lo voy a responder. Entonces, en el cuerpo que es soma, el espíritu neuma, el hombre puede recibir el Espíritu Santo. El hombre hijo de Dios o el hombre hijo de la serpiente. Cualquiera de los dos pueden recibir la influencia del Espíritu Santo. Pero decíamos la vez pasada que el Espíritu Santo, aunque venga en el hijo, en el hombre, en el hijo de la serpiente, jamás podrá cambiar al hijo de la serpiente. ¿Por qué? Porque en él no hay un germen de vida para poder cambiar, para que él pueda creer la palabra. Dicho de otra manera, el hijo de la serpiente nunca va a creer la palabra. ¿Pero cuál palabra, hermanos? Si es que ellos son religiosos, ellos también creen, ellos son cristianos, ellos también se leen la Biblia y conocen la Biblia, razonan y pueden hasta conocerla mejor que cualquier otro individuo. Me refiero que no aceptan, no ven o no creen o no les aflora el cumplimiento de la palabra de la hora. Cuando me refiero al cumplimiento de la palabra de la hora, es la escritura que está tomando lugar en el tiempo presente. Cuando se manifiesta en los hijos de Dios ese cumplimiento escritural, los hijos de la serpiente no la pueden ver, no la pueden entender, no la pueden comprender. ¿Por qué? Porque en ellos no germina esa simiente. Por eso el Señor Jesucristo le decía, mi amado hermano, a los fariseos, no a cualquiera, a cualquier persona por ahí pecaminosa, a los fariseos. ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no comprendéis mi lenguaje? Vosotros no sois de Dios, vosotros sois vuestro padre el diablo y por eso los deseos de vuestro padre queréis así hacer. Él ha sido homicida desde el principio y vosotros también queréis hacer lo mismo. Y ellos se molestaron, se rompieron las vestiduras diciendo, demonio tienes, le estaban diciendo al Señor Jesucristo. ¿Quién ha dicho que nosotros te queremos matar? Y no lo mataron, mi amor hermano.
no lo persiguieron, no estuvieron siempre en contra de él hasta llevarlo a la muerte. ¿Quiénes fueron los que llevaron a la muerte al Señor Jesucristo? Pues los mismos religiosos, aquellos que decían que esperaban al Mesías. Cuando el Mesías vino, no lo reconocieron, no lo identificaron. ¿Por qué no lo reconocieron? ¿Por qué no lo identificaron? Si es que ellos eran religiosos, ellos eran cumplidores, lo más alto que puede llegar, el nivel más alto que puede alcanzar. La simiente de la serpiente, un hijo de la simiente de la serpiente es un alto nivel de moralidad, así como la tenían ellos. Pero en cuanto a la revelación de la palabra hablada, ellos no saben de eso, mi amor hermano. Vamos a adelantar un poquito. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces, nosotros la vez pasada quedamos por aquí, en la edad de Esmirna, que me pareció algo muy glorioso, mi amor hermano, donde dice, ahora, tome el paso siguiente, que significa redimir. Quiere decir comprar de nuevo. Es el acto de ser restaurado al dueño original. Dios, por medio de su muerte, la sangre derramada, compró de nuevo lo suyo. Él, Dios, compró de nuevo la novia de la simiente de la palabra hablada. Repito, Él compró de nuevo la novia de la simiente de la palabra hablada. Mis ovejas oyen mi voz, la palabra, y me siguen, dijo el Señor Jesucristo en Juan 10:27. Usted siempre ha sido una oveja. Entonces, fíjense que es en lo que queríamos explicar o lo que queremos traer luz, principalmente para la novia, para que comprenda, mi amor hermano, este tiempo. El hermano Branham dice, usted siempre ha sido una oveja. No es un cerdo o un perro convertido en una oveja. Ahí es donde muchos de pronto, no quiero que me vayan a malinterpretar. Cuando yo dije la semana pasada que el Espíritu Santo no cambia a nadie, porque el Espíritu Santo no cambia, mi amor hermano. El Espíritu Santo lo que hace es vivificar. Vivificar es traer a vida el germen que hay en los hijos de Dios. Si está. Si no hay un germen palabra, el Espíritu Santo puede venir y puede bautizar y puede caer en el hombre, pero si no hay un germen palabra que vivificar, no podrá vivificar nada. Lo único que podrá hacer aquel individuo, aquella persona en lo que no hay nada que vivificar, es hacerse a sí mismo un creyente, un cristiano, en el mejor sentido, en la mejor forma de las cosas, podrá personificar el cristianismo, pero jamás podrá ser un cristiano renacido. ¿Por qué? Porque en él no hay nada que renacer, no hay un germen, no hay una palabra que brotar. Ahora, el personificar el cristianismo, mi amor hermano, en este aspecto no sería algo malo. Si aquella persona que aunque no tenga un germen de vida, se muestra muy respetuoso, se muestra, mi amor hermano, una persona, un ser que tiene cuidado de lo que dice o la manera como se presenta o como habla, quizás por eso no será condenado y tendrá salvación. Recuerde que hay salvación dada a todos aquellos, mi amor hermanos, que la creen y que la toman y que son sumisos, y los hijos de Dios que hacen parte de la novia. Es un grupo totalmente diferente. De eso hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces el hermano Branham dice aquí, usted no es un cerdo o un perro convertido en una oveja. Eso es imposible porque cada clase de vida produce la misma clase y no hay cambio en la especie. Como nosotros estábamos en los pensamientos de Dios y entonces fuimos expresados en carne. Expresado significa que fuimos manifestados o que nacimos en cierta edad o en cierto tiempo. Y entonces fuimos expresados en carne. Tuvo que llegar el día cuando oiríamos su voz, la voz de Dios, que es la palabra, entre paréntesis dice aquí el hermano Orana. Y al oír esa voz, la voz ungida de la hora, la palabra de la hora, nos daríamos cuenta que era nuestro Padre llamándonos y entonces reconocer que somos los hijos de Dios. Oímos su voz y clamamos como hizo el hijo pródigo. Sálvame, Padre, estoy volviendo a ti, cuando reconoce e identifica las escrituras y su posición principalmente de hijo.
Ahí está, Jesucristo vino, murió en la cruz y efectuó la redención, restaurando al dueño original por medio de la compra o pagando un precio, y en eso nos colocó como hijos. Él no nos hizo hijos porque ya éramos sus hijos, pero nos colocó como hijos porque por tanto tiempo que estuvimos en el mundo, en la carne, es decir, en las delicias, siguiendo los deseos y los designios de nuestra mente y nuestra mente carnal no convertida, no podíamos ser conocidos como hijos. Estábamos detenidos, presos por el diablo. Sin embargo, éramos hijos. Y oiga esto, y porque sois hijos, dice el hermano Branham, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a vuestros corazones, por el cual clamáis, Abba, Padre, o clamáis, Padre, Padre. ¿Sobre quién cayó el espíritu de Dios en el día de Pentecostés? Sobre los hijos. En Corintio, sobre los hijos, mientras oían la palabra. Es decir, que el Espíritu Santo es y viene para los hijos de Dios, porque en ellos sí hay algo que debe de germinar o venir a vida. Gloria al nombre del Señor Jesús. En la edad de Esmirna, verso 184. Si usted es verdadera simiente, porque hay verdadera y hay simiente que no es de Dios. Si usted es verdadera simiente, usted oirá esa palabra. Escuchen, hermano. El Espíritu le bautizará en el cuerpo. ¿Por qué? Porque usted hace parte de ese cuerpo. El Espíritu le bautizará en el cuerpo de Cristo, llenándole y dándole poder. Y entonces recibirá la palabra para su día y su edad. Para su día y para su edad. Hoy estamos viviendo un tiempo, hoy estamos viviendo una palabra, hoy estamos viviendo el cumplimiento escritural, un cumplimiento escritural, una palabra, una escritura se está cumpliendo hoy. Entonces recibirá el cumplimiento escritural de su día. ¿Cuál es la escritura que se cumple hoy para poder recibirla, para que ella pueda brotar, para que pueda venir a vida? Eso es lo que tenemos que saber. ¿Ve usted cuán claro llega a ser la verdadera evidencia cuando le es revelada la palabra? Note de nuevo, Jesús era la simiente real. Él vivió en un cuerpo humano. Cuando el Espíritu le llamó, el pensamiento manifestado por la palabra, él fue al Jordán y allí fue bautizado en agua. Al obedecer la palabra, vino sobre él el Espíritu Santo y una voz dijo, escuche, al obedecer la palabra, vino sobre él el Espíritu Santo y una voz dijo, este es mi hijo amado, oídle. La voz no dijo, este ha llegado a ser. ¿Por qué? Porque él ya era hijo. Este ha llegado a ser mi hijo. No, Jesús fue el hijo. El Espíritu Santo lo colocó como aquel hijo ante todos. Entonces, habiendo sido llenado así y la misma forma continuó en el día de Pentecostés y siempre, ojo, hasta hoy, él salió en poder manifestado, recibiendo de Dios y de parte de Dios la revelación completa para aquel día. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Fíjese que aquí el profeta más claro no lo puede presentar. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mi amado hermano, podríamos concluir en el mensaje de la vez pasada, porque hicimos primero un resumen y después tratamos de concluirlo en las escrituras que nos hicieron falta por leer, que solamente los hijos de Dios, solamente la simiente verdadera, solamente los que tienen ese germen palabra en sus corazones son los que van a recibir la palabra de la hora, la palabra presente. Usted mira, pero usted ¿por qué hace énfasis en eso? O sea, ¿a qué se refiere? Me refiero que no confundamos personas que son religiosas, que conocen la Biblia, que son predicadores, que están en puestos de eminencia, pero no pueden reconocer la palabra de la hora. ¿Por qué? Porque el germen palabra no está en ellos. Pueden ser todos los religiosos, pero háganle la prueba ácida, como dice el profeta. Preséntele la palabra de la hora y se va a dar cuenta que no la van a identificar, por ende no la van a reconocer. Entonces, hubo una serie de preguntas que me hicieron al finalizar el mensaje pasado, el viernes, y que quería contestarlas en esta.
La primera pregunta es, ¿por qué la Biblia dice que los creó varón y hembra? Y usted dice que solo creó un varón. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Creo que ahí me preguntan esto cuando yo dije que cuando Dios hizo al hombre espíritu, hizo un ser y en él colocó tanto al hombre como la mujer. Hermano, eso no lo digo yo. Lo leímos literalmente, eso lo dice la Escritura. Pero obviamente usted quiere que podamos profundizar, que podamos mirar con más detalles. Y por eso me hace esta pregunta. ¿Por qué la Biblia dice que los creó varón y hembra y usted dice que solo creó un varón? Eso se encuentra en Génesis, en el capítulo 1:26. Ahorita vamos hacia allá. La segunda pregunta es, ¿cómo puedo reconocer por la palabra si soy simiente de Dios o no? O si soy simiente de Dios. La tercera pregunta, ¿dónde se registra la creación de un alma? Así como se registra la creación del hombre espíritu y el hombre humano o el hombre animal. ¿Qué es el alma? Buena pregunta. ¿Puede un hijo del diablo recibir la palabra o recibir el Espíritu Santo? Buena pregunta, eso también lo hablamos hace un poco. ¿Cómo demostrar que la serpiente era lo que usted dice y echar por tierra lo que la ciencia dice que era? Esta es una pregunta un poco más complicada. Si nos queda tiempo la estaremos respondiendo. Entonces la pregunta es, esta respuesta se encuentra en Génesis capítulo 2. ¿Por qué la Biblia dice que los creó varón y hembra y usted dice que solo creó un varón? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahí debemos tener en cuenta que la Biblia registra dos creaciones, del hombre espiritual y la otra del hombre humano. En la primera creación, es decir, la espiritual, hizo al hombre espíritu y le colocó el nombre de Adán, de acuerdo a la escritura en Génesis capítulo 5. Si usted desea, puede buscar en Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. Fíjese, el día en que creó Dios al hombre, pero este hombre habla de el primero. A semejanza de Dios lo hizo, recuerda Génesis 1:26, a semejanza de Dios lo hizo, entonces hizo un hombre espíritu. Entonces dice en el verso 2, varón y hembra los creó, o sea, colocó esos dos géneros, esos dos sexos en ese hombre espíritu, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos. No dice Adán y Eva, dice Adán. ¿Por qué? Porque fue uno solo que Dios había creado, el espíritu. Y allí, mi amado hermano, colocó tanto al hombre como a la mujer, el día en que fueron creados. Si usted quiere saber qué tipo de hombre es, a la semejanza e imagen de Dios, San Juan 5:24 le da la respuesta. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, amado hermano, la respuesta de esto está en Génesis capítulo 2. Vamos a leerla. ¿Dónde fue que apareció por primera vez la mujer? ¿Dónde se efectuó, se llevó a cabo esta separación? Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leerlo. Verso 2 dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El verso 4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta y del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo, antes que naciese, escuche, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, pero recuerde que ya existía en Génesis 1:26 y 27, un hombre pero espíritu, el cual estaba inanimado, no tenía vida, un hombre espíritu, pero no tenía vida todavía. Entonces dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Entonces Jehová Dios formó, aquí está la segunda creación, pero ahora tiene que ver con la tangible, no con el espíritu, porque ya Dios lo había hecho. Ahora va a crear un hombre tangible. Y dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. En otra parte dice un alma viviente. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió al hombre que hizo en Génesis 1:26, el hombre espíritu, y cogió al hombre que hizo en Génesis 2:4 o 2:6 y lo unió. Pero los dos, tanto el que formó de la tierra como el que hizo su imagen y semejanza, aunque los unió, estaban todavía inanimados, no tenían vida. Solamente cuando él los unió y sopló, dice que vino a ser un alma viviente o un ser viviente. Entonces, para responder más adelante las preguntas que tenemos allí, ¿qué es un alma? El alma es el resultado de la unión del hombre natural con el hombre espiritual. Cuando éste se forma y recibe vida, en este primer aspecto, este primer caso, en este primer pasaje, recibió vida porque Dios se lo dio directamente de él, sopló y le dio el hálito de vida. Entonces fue cuando él pasó a ser un ser viviente. Pero en términos prácticos, cuando un niño, cuando una mujer está embarazada, mi amor hermano, ahí en ella se está gestando el cuerpo, ahí se formó obviamente el espíritu, se formó obviamente que el hombre humano, carnal, se va desarrollando, se va formando, pero cuando nace es cuando recibe el aliento de vida, cuando recibe el neuma, el aire, sí, la vida. Cuando incluso los médicos dicen que tienen que darle algunas palmaditas a algunos, ya en este tiempo no se ve, pero para que ellos reciben el neuma. Cuando reciben el neuma es cuando entonces son un ser viviente, un alma viviente. Entonces, cuando vive es un alma viviente, mientras no es un alma. Entonces, es un alma cuando él recibe vida. El hombre espíritu y el hombre carnal unidos, cuando vienen, nacen y reciben el neuma o reciben la vida. Entonces, Dios lo formó, fíjense que aquí lo está diciendo la palabra en Génesis 2, Dios lo formó ahora, lo unió y todo, y vino a ser un alma viviente, pero dice que hizo dos, hizo uno. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dice Jehová Dios, entonces el verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí, no dice a la pareja, dice al hombre que había formado, pero que ya lo había hecho y que ahora sí tenía vida, que había unido. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Algún día lo haremos de esto. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. En el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Recuerda que ya había dicho que no había llovido uno y que no había hombre que labrase. Bueno, ya aquí había un hombre que labrase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Escuche lo que dice aquí, lo que mandó al hombre. Pero en ese hombre ya estaba tanto lo femenino como lo masculino. Entonces, a ese hombre dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Les dio el mandamiento. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, le dijo el Señor. Y recuerde que la serpiente ya le dijo que no moriréis. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Escuche, apenas aparece aquí en el verso 18, 2:18, cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté. Habían pasado muchísimos años, quizás, mucho tiempo, pero en el verso 18, 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí donde apenas se está contemplando la idea de una compañía para él, pues antes no la tenía. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, porque estaba solo, mi amor hermano, todavía la mujer no había sido formada. Adán le puso el nombre a los animales y duró mucho tiempo haciendo esa tarea, labrando la tierra, trabajando, pero no tenía una ayuda idónea.
Adán le puso el nombre a la serpiente. Dios le dio la facultad a Adán de colocar el nombre a todos los animales, porque él era el Dios de la creación y él vería cómo les llamaría a cada uno. Por eso, con esa facultad que él tenía, fíjense lo que pasó. Y puso a Adán nombre a toda la bestia y ave, dice el verso 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, que significa, o se pronuncia en hebreo, Isha. Esta será llamada Isha, y él era Ish. Esta será llamada Isha, varona. Él tenía esa facultad de colocarle el nombre. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. El hombre y la mujer se unirán, no el hombre con el hombre, ni la mujer con la mujer. El hombre con el hombre se unirá, el hombre con su mujer se unirán y serán hechos una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí finaliza el capítulo 2, y luego viene el capítulo 3, que es el desenlace o la caída, donde aparece este otro ser, la serpiente, y le habla a Eva y la engaña, la seduce y coloca su simiente, su semilla en ella, el cual fue Caín, y todo lo que hemos estado hablando. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces espero que haya respondido, mi amor hermano, a tu pregunta. La siguiente pregunta es: ¿cómo puedo reconocer por la palabra si soy simiente de Dios? Es una muy buena pregunta. Mi hijo me la hace constantemente. Y cuando se habla de la simiente de la serpiente, lo primero que viene a la mente de las personas es: ¿y qué tal que yo sea una simiente de la serpiente? ¿Y qué tal que yo sea un hijo del diablo y todo este tipo de cosas? Casi siempre piensan es la otra parte. Y esto es quizás por la mala teología o la teología mal interpretada que han hecho, le han explicado. Y colocan donde establecen toda la cristiandad o toda la fe solamente a un nivel de moral. Entonces, como el hombre no puede cumplir ciertas cosas, se le hace difícil porque aún está en esta carne, entonces él mismo se autocalifica diciendo que no es, entonces que no puede ser un hijo de Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Eso es muy profundo, mi amor hermano. Entonces, ¿cómo puedo reconocer por la palabra si soy un hijo de Dios, una simiente de Dios? Allí tendríamos que realizar un análisis cronológico para hallar o descubrir el patrón secuencial, comportamental o conductual de los hijos de Dios o las simientes de Dios que ya son o ya han sido identificados como hijos e hijas de Dios. E identificarme. Cada uno identificarse, si concuerda aquellas conductas, aquellos comportamientos, aquel patrón secuencial de aquellos hijos de Dios que ya sabemos que son hijos de Dios porque calificaron, de compararlos con nosotros. Pero primero tenemos que mirar cómo actuaron ellos, ese patrón secuencial, para ver qué se está manifestando en nosotros y cuál es nuestro comportamiento, para ver si somos de aquí o somos de allá. Entonces dice la palabra: identificarme con ellos en este cumplimiento escritural. Debo reconocer cuál es el cumplimiento de la escritura. La doctrina del retorno, mi amado hermano, no obedece a un cumplimiento escritural. Entonces, aquí es donde nosotros tendríamos que mirar, ahí me adelanté un poquito, pero ahí es donde tendríamos que mirar. Ejemplo, el tiempo de Malaquías 4:5, ese fue un cumplimiento escritural, pero ¿cómo así, hermano? No entiendo, porque la escritura habla de Malaquías 4:5, de un tiempo que tenía que venir, y eso se cumplió, o sea, está registrado en la escritura. Hubo un tiempo que fue conocido como el cumplimiento profético, el cumplimiento escritural de Malaquías 4:5. Eso se cumplió, porque había un respaldo, había un registro que hablaba de eso. Por eso cuando Malaquías 4:5, el hermano Branham vino, mi amor hermano, y predicó su mensaje, como en él estaba la simiente, el germen de vida, pudo brotar. El Espíritu Santo trajo a vida a Malaquías 4:5 que estaba en él. Y cuando él empezó a predicar el mensaje, esa palabra, simiente, germen de vida en él, empezó a salir y a regar y a brotar la palabra y a traer a la simiente palabra de la hora. Es decir, Dios no iba a colocar en las personas que estaban allí el cumplimiento escritural de Noé, porque eso correspondió al tiempo de Noé. Dios no iba a colocar el simiente,
el germen de vida de Moisés, porque ya eso se había cumplido, Dios lo había colocado en el tiempo de Moisés. Entonces Dios colocó en el tiempo de Malaquías 4:5, en el tiempo del profeta, el hermano Branham, el germen de vida predestinado que correspondía a Malaquías 4:5. Por eso, solamente quienes tenían ese germen de vida de Malaquías 4:5, la palabra predestinada de Malaquías 4:5 y las otras escrituras que cumplía este ministerio, pudieron comprender, pudieron entender. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo hizo contacto con el germen de vida que estaba en esos hijos de Dios, que la palabra estaba inanimada, la palabra estaba muerta, estaba ahí quieta, dormida, en reposo, cuando tuvo contacto con la palabra de la hora, entonces trajo a vida. ¿Qué trajo a vida? Trajo a vida el cumplimiento escritural, el cumplimiento de esa escritura de Malaquías 4:5, y por eso aquellos hijos la aceptaron. No podía, mi amor hermano, rechazarla, pero hubo otros que no. ¿Por qué? Porque en ellos no estaba ese germen de vida para traer a vida Malaquías 4:5. Entonces, hoy estamos viviendo un cumplimiento profético, que es la continuidad de Malaquías 4:5. ¿Cuál es el cumplimiento profético? De Efesios 4:11 al 16, como siempre hemos dicho. ¿Por qué? Tiene un registro, hay una escritura, hay un respaldo que habla de este tiempo y lo que ellos tendrían que hacer, ese ministerio tendría que hacer. Entonces, sí hay un cumplimiento profético para esa escritura, mas no hay un registro, no hay un respaldo para la doctrina del retorno del hermano Branham. ¿Por qué? Porque no obedece a un cumplimiento escritural. En ninguna parte se habla escrituralmente de un cumplimiento escritural como el retorno del hermano William Branham de Malaquías 4:5 para continuar la obra. La perfección de la novia por medio del escuchar las cintas del hermano Branham no obedece a un cumplimiento de las escrituras. ¿Por qué? Porque no hay un respaldo bíblico, no hay una escritura que pueda avalar, que pueda respaldar, que pueda decir, miren, aquí hay un tiempo que tiene que venir donde esta escritura tiene que cumplirse, esta escritura de escuchar la cinta tiene que cumplirse. Hermano, sí existe Apocalipsis 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a hablar, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos los profetas. Eso no tiene que ver con eso, es una interpretación, una mala colocación. Eso, mi amor hermano, es una dislocación de las escrituras. Eso es lo que el hombre, así como la serpiente, interpretó, pero eso no es, mi amor hermano, cumplimiento profético. Apocalipsis 10 en su totalidad, como lo dijimos en un sermón, ya se cumplió y no tiene nada que ver con escuchar la cinta. Era la revelación, mi amor hermano, el Señor Jesucristo descendiendo, el ángel fuerte en una nube. Se cumplió para entregarle al mensajero terrestre, el mensajero de acá de la tierra, el mensajero de la edad, la revelación de los sellos, y él lo recibió y lo despachó e inició la tercera etapa, el inicio de la tercera etapa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Por último, mi amor hermano, ahí dice, ¿cómo lo reconozco? Entonces, ¿cómo lo reconocemos eso? Sencillo. ¿Cuál fue el patrón secuencial? Bueno, miremos a Abel. En Abel estaba el germen de vida, por eso Abel presentó mejor ofrenda que Caín. Pero ¿por qué mejor ofrenda? O sea, Dios es injusto. Dios no es injusto, sino que Dios le colocó a Abel la revelación, la palabra de la hora de qué era lo que él tenía que ofrecer. Y aunque le dijo a Caín, no se la colocó, pero le dijo a Caín que si hiciera lo bueno, no será también enaltecido, él no lo aceptó. ¿Por qué? Porque una simiente del diablo, una simiente de la serpiente jamás, aunque sea religiosa, hermano, las características, él es religioso, Caín era un hombre religioso, Saúl era un hombre religioso, los fariseos eran hombres religiosos, todos estos eran hombres religiosos, pero no tienen la capacidad de recibir el cumplimiento escritural de la hora. Ahí donde está la gran diferencia. Entonces, amado hermano, Caín no podía recibirla. Abel, sencillo, de una manera sencilla, de una manera normal, fue y hizo su sacrificio porque él sabía, mi amor hermano, porque estaba en él, era innato, en él sabía que eso era lo que tenía que hacer, estaba en él, estaba programado con eso. Caín no, por eso Caín fue, mi amor hermano, en su cumplimiento religioso de presentar un altar, trajo fruto y trajo tantas cosas, no teniendo y mostrando que no tenía la revelación. Pero mi amado hermano, el hecho de que no tenga la revelación no es todo el problema. Es lo que tú haces, es la reacción cuando te das cuenta que no eres avalado por Dios. La envidia y el celo y la persecución. Entonces, ¿qué hizo Caín? Se llenó de ira y mató a su hermano. Primero le dijo a Dios, cuando Dios lo llamó, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Quién me ha puesto a mí como guarda o guardador de mi hermano?
¿Y qué es lo que hiciste? Le dijo Dios. Ya había matado a su hermano, dice la Escritura. ¿Y por qué lo mató? Porque le tenía envidia, porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, ¿cuál es la obra en sí? ¿Cuál es la obra? Que el uno presentó un sacrificio con revelación y el otro presentó un sacrificio que no tenía la revelación. Y como no tenía la revelación, en vez de hacer lo que hizo su hermano, lo que hizo fue perseguirlo y matarlo. Esteban, cuando Esteban estaba predicando, cuando Esteban tenía la revelación, cuando Esteban brotó el germen de vida y empezó a decirles a ellos por las escrituras todos los cumplimientos proféticos de la hora, aquellos no se llenaron de odio, no se llenaron de rabia y empezaron a apedrearlo hasta matarlo, mi amor hermano, porque esas son las características de la simiente de la serpiente. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, entre la simiente de la serpiente y la simiente de Dios. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces Noel, Abraham, Juan el Bautista, Jesús, ellos tienen unas características. Fíjense cómo se cumplieron ellos, fíjense lo que pasó, porque fueron rechazados, porque fueron... Juan el Bautista, él no dijo otra cosa, él dijo, yo soy la voz, él habló de su día, y aquellos no lo recibieron como la voz, de pronto como algún profeta, pero como la voz no lo recibieron. Como el Malaquías 3.1 que tenía que venir, no lo recibieron. Jesús, los apóstoles, Malaquías 4.5, Efesios 4.11, es lo mismo. Hoy estamos predicando un cumplimiento profético, Efesios 4.11, con unas acciones, con un cierto patrón que Dios les ha dado, unos cumplimientos, unas consignas, pero muchos no la creen. Sino, fíjense lo tremendo, están viendo eso otra cosa, en vez de ver el cumplimiento profético de la hora. Vamos a dejarlo hasta allí, mi amor hermano, porque creo que estamos hablando mucho al respecto. Pregunta 3. ¿Dónde se registra la creación de un alma, así como se registra la creación de un hombre espíritu y el hombre humano? Bueno, ahí hay dos creaciones, una buena pregunta, y dos creaciones. En Génesis 1.26, la creación del hombre espíritu, y Génesis 2.6, la creación del hombre, donde Dios formó al hombre. Y entonces esta persona o este hermano quiere saber dónde se registra también, dónde aparece el registro, el soporte de que hay la creación de un alma. ¿Y qué es el alma? Yo les decía que el alma es el producto de la unión del hombre espíritu con el hombre carnal, y cuando tienen vida, entonces pasa a ser un ser vivo, que es un alma viviente. Por eso el Señor dice, toda alma que peque morirá. Entonces el que peca no es un espíritu, o no es el que peca, es el hombre completado, el hombre conformado. Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces dice, el hermano Branham dice que el alma es la naturaleza del hombre, eso hablaremos después. El único registro en Génesis del alma fue cuando unió al hombre el espíritu y al hombre humano y sopló hálito de vida, y este vino a ser un alma, dice la Escritura, un alma viviente. Entonces surge el alma es cuando hay una unión entre el espíritu, el carnal, y tiene vida ahí. Puede haber la unión, como en el caso de las mujeres cuando están embarazadas, que está la unión, está el bebecito allí, pero ese bebecito no tiene vida. Ese bebecito no tiene vida. Él recibe vida es cuando, la vida que tiene ahí es de la madre, pero cuando él nace, entonces ya tiene la vida propia. Ahí solamente es cuando puede ser considerado un alma viviente. Mientras no es un alma viviente, o sea, todavía no es un alma. Cuando está allá adentro no es un alma. ¿Cuándo es un alma? ¿Cuándo llega a ser un alma? Cuando nace y cuando recibe el germen de vida, y por ende cuando vive por sí mismo. Espero que me entienda, y si no, mi amor hermano, los invito a que hagamos las preguntas por acá por el chat. Pueden también hacer sus preguntas. Quisiera decirlo todo, pero a veces no se puede decir todo, que puedan hacer las preguntas y con muchísimo gusto estaremos ahí respondiéndolas. La Biblia dice que el alma que pecare esta morirá. Entonces el alma es el hombre, pues el hombre es el que peca. Alabados al nombre del Señor Jesús. La siguiente pregunta, mi amor hermano, dice, ¿puede un hijo del diablo recibir la palabra o recibir el Espíritu Santo? Es una buena pregunta, pero de acuerdo a lo que hemos visto en el desarrollo de estos dos mensajes, de estas dos series, pues sabemos que un hijo del diablo, ejemplo Caín, él recibe la palabra, pero no la de la hora. ¿Por qué? Él es religioso. Él puede incluso recibir el Espíritu Santo. Él puede recibir intelectualmente, comprender algunos aspectos de las Escrituras. Él puede comprender quizás todas las Escrituras intelectualmente, pero nunca va a poder ver el cumplimiento profético de la hora actual. Ahí donde está el problema, o sea, la controversia, como dice el hermano Branham, la disputa, el conflicto entre el cumplimiento escritural de la hora, como en él. ¿Por qué se deriva esto? ¿A qué se deriva esto? ¿Por qué sucede esto? Porque en él no hay el germen de vida. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene,
no hace brotar en esa persona ese germen de vida. Al no hacerlo brotar, él trata de razonar, él trata de pensar, pero nunca podrá tener ese alcance, nunca podrá ver ese cumplimiento profético a la hora porque en él no se germina. ¿Por qué no se germina? Porque no está, porque Dios no lo colocó. Entonces, él es un hombre religioso. Lo más alto que puede llegar a ser es un hombre con un alto nivel de moral, que no es malo. Los fariseos tenían un alto nivel de moral. No iban a matar a la mujer que le dijeron al Señor Jesucristo. Si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer lo está tocando. ¿Por qué? Porque eran moralistas. Y casi el 100%, por exagerar, mi hermano, el 90%, 99% de las iglesias están fundamentadas sobre la moral. Comportamiento, si tú haces, si tú te cortas, si no te cortas el cabello, si te cortas el cabello, si usas pantalón, si no usas pantalón, está fundamentado en la moral, pero no en la revelación de la hora. Ahora, explico de una vez porque no quiero ser malentendido. No estoy diciendo que se pueden cortar el cabello, no estoy diciendo que pueden usar pantalón, pero estoy diciendo que el hombre lo fundamenta racionalmente en eso, pero no tiene la revelación de la hora. Ejemplo, la mujer samaritana, la mujer que estaba allí, que identificó al Señor Jesús porque en ella estaba el germen de vida, era una prostituta. Y con todo y eso, identificó al Señor Jesucristo. Pero los grandes hombres de la hora, Anás, Caifás, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, los escribas y todos ellos, que eran hombres intachables, íntegros, moral, llenos de un alto nivel de moral, mi amor hermano, ellos no identificaron. ¿Por qué? Porque estaban llenos de moral, estaban llenos de religión, pero no tenían la revelación de la hora. Ellos te podían hablar de Moisés, o no le dijeron al Señor Jesucristo, no lo retaron. Nuestro padre es Abraham, porque creían en Abraham, lo habían identificado, lo habían reconocido. Nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, mira, Abraham habló, Abraham vio mi día y se gozó, pero si vosotros fueseis hijos de Abraham, también se gozarían de verme porque Abraham se gozó cuando me vio. Y dijeron, pero si tú no tienes más de 50 años, ¿cómo tú vas a decir que ya has visto a Abraham? No entendían, no comprendían el cumplimiento escritural. Entonces ellos reconocían a Moisés. Moisés es nuestro profeta. Moisés nos enseñó, si reconocieses, si le creyeses a Moisés, me creyeses a mí, porque Moisés escribió de mí. Entonces ellos lo único que no podían ver era esa persona enfrente de él, ese cumplimiento profético llamado el Mesías, llamado el Cordero, llamado el Señor Jesucristo. Así como en el día de hoy tampoco se puede identificar, reconocer a Efesios 4:11, el verdadero. Porque hay un Efesios 4:11 que dice, no, que el Efesios 4:11, pero es un Efesios 4:11 que el hombre ha hecho o ha considerado o ha reconocido de manera intelectual. Un Efesios 4:11 que han hecho eunucos, dicho hasta por uno de los más grandes predicadores que tienen estos así llamados ministerio quíntuplo. Dicen, yo no soy capaz de producir lo que produjo el hermano Branham, como si fue el hermano Branham el que lo produjo. No fue el hermano Branham, amado hermano, fue el Señor Jesucristo en el hermano Branham. Ahorita vamos a leer algo hermoso. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces dice, no hay un germen, pero en él no hay nada que vivificar. Por ese ser no puede nacer de nuevo, porque no hay un germen palabra que traerá vida. Por eso se mantiene la enemistad entre una simiente y la otra. Pero más que todo, es la simiente de la serpiente persiguiendo a la simiente de Dios. En ellos está la duda que los motiva a razonar. Estas manifestaciones o cumplimientos escriturales, ellos la razonan, ellos pelean, ellos no la entienden, ellos se ofenden, ellos se escandalizan. ¿Pueden recibir el Espíritu Santo? Sí, pero no le es beneficioso, pues es como si agua cayera sobre la piedra. El Espíritu Santo puede venir y puede ungirlos en el cuerpo, puede ungirlos en el Espíritu y danzan y pueden hasta traer profecía, profetizan y pueden hacer todas estas cosas, pero si no hay un germen de vida, no se produce un nuevo nacimiento. Dios no va a convertir hijos de Dios, hijos del diablo en hijos de Dios. Dios no va a convertir un cerdo en oveja, como lo dijimos ahorita, mi amor hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ojalá que esto lo estemos entendiendo. ¿Cómo demostrar la pregunta 6? Y no sé si pueda contestarla. ¿Cómo demostrar que la serpiente era lo que usted dice y echar por tierra lo que la ciencia dice que era? Es decir, un antes y después. Un antes y después es lo que entiendo. Una forma reptilina después del pecado y un homínido bípedo antes de la caída. Ojo con esto porque aquí hay unos términos que de pronto no podamos entender, pero que son científicos. Él dice, me pregunta, ¿cómo demostrar que la serpiente era lo que usted dice? O sea, ¿qué dije yo que era? Yo dije que la serpiente era
un ser, era un hombre, era un ser erecto, era lo más parecido al hombre, y yo dije eso, pero la ciencia dice que es un reptil, que es una culebra, que es un ofidio, porque lo están viendo con los ojos de hoy, como lo ven hoy. Entonces, él me pregunta, la persona me pregunta, es decir, ¿cómo demostrar que la serpiente, o sea, cómo demuestro yo que la serpiente es lo que yo digo y cómo puedo echar por tierra lo que la ciencia dice? Bueno, una forma reptilina después del pecado y un homínido bípedo antes de la caída. Esto se demuestra, es con evidencia, mi amor hermano. Y la evidencia más clara la aporta el naturalista científico Charles Darwin en su obra El origen de las especies, donde se refiere a la selección natural. Y nos conecta o nos presenta una evolución biológica, lo cual es correcta, con algunas correcciones, desde luego, que esto fue dirigido por una inteligencia. Sí, que esto no se dio al azar, así como él lo plantea, que por el adaptamiento o por la supervivencia una especie se va haciendo superior y se va haciendo cada día mejor adaptable al medio y todo ese tipo de cosas que usted ha leído o ha escuchado. Entonces se va evolucionando por sí misma. Eso no es de esa manera, mi amor hermano. ¿Por qué? Porque tendría muchas cosas y nos envolveríamos en muchas cosas, pero no quiero solamente resaltar lo más importante. Entonces, ¿cuál es la evidencia que yo presento para demostrar? Tomando la misma ciencia. Es que el mismo Charles Darwin, él está correcto. Él no es incorrecto. Lo único es que él dice que esto fue de la nada. No es de la nada. Una inteligencia suprema fue haciendo y fue haciendo y fue haciendo y fue haciendo. Fue conformando, mi amor hermano, de una especie inferior a una especie superior y así sucesivamente. Hasta que llegó el chimpancé, hasta que llegó a lo más parecido, según dicen ellos, al hombre, pero no es lo más parecido al hombre, sino a la serpiente. Todo esto es lo más parecido a la serpiente, porque la serpiente, mi amor hermano, voy a utilizar un término que no es correcto, que ha sido descalificado por el comité científico, donde se habla del eslabón perdido. Un eslabón perdido, de pronto no es la forma correcta, pero ¿a qué se refiere cuando hablan de un eslabón perdido? Comúnmente, dice, y la falta de hallazgo de lo que comúnmente, pero errado, se denomina el eslabón perdido, haciendo referencia a los fósiles o a las formas transicionales que faltan entre el chimpancé y el hombre. Entonces, en este momento lo que tenemos es los chimpancés y el hombre. Ellos dicen, esto de aquí, estos chimpancés y estos que están aquí son los más parecidos al hombre, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque la misma ciencia demuestra que hay un vacío. Es decir, no hay unos fósiles encontrados de aquello que realmente tenía unas características y él iba evolucionando y la evolución convivía con lo evolucionado allí, mi amor hermano, con una especie inferior y una superior convivían, porque eso se desarrollaba durante muchos años, no un día ni 2 días, sino muchísimos años, llegaban a tomar esa forma, de acuerdo a lo que dice Charles Darwin. Entonces, ¿dónde está el registro? ¿Dónde está el eslabón perdido que hace referencia a estos fósiles o a las formas transicionales? No aparece. Entonces no nos pueden plantear o no nos pueden pretender decirnos a nosotros que el chimpancé es lo más parecido. Tiene que haber algo más parecido, lo más cercano a la familia humana. Yo no he podido encontrarlo, y no lo van a encontrar. ¿Y por qué no lo van a encontrar? Porque no pueden. Tenemos una evidencia que es el registro bíblico, pero no tenemos un material, un elemento material probatorio, que es la prueba física. ¿Por qué? Porque la prueba física, la serpiente, cuando pecó, Dios la maldijo y al maldecirla, la transformó. Es decir, la forma que tenía se perdió y tomó otra forma inmediatamente. Ni siquiera murió como serpiente, sino que Dios la transformó en un ser reptil. Ahí se perdió la evidencia, la prueba, no la evidencia, se perdió la prueba física, pero la evidencia está. ¿Cuál es la evidencia? Hay una serpiente. Ahí estaba la serpiente en un ofidio, lo más parecido al hombre. Cuando Dios la maldice, pierde su forma, amado hermano, y pasa a ser lo que hoy conocemos, una culebra que se arrastra. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. O sea, de un alto nivel, era lo penúltimo, lo más alto, podríamos decir, la corona de los animales. La serpiente, la corona de los animales, el nivel más alto de los animales, allá colocado. Dios lo pasó a ser el más bajo, porque pasó a ser uno que se arrastra. Después de subirlo tanto, Dios lo bajó cuando lo transformó a ser un reptil, uno que se arrastra.
Entonces el hombre, ese fósil no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque la serpiente no murió como serpiente en esa forma, sino fue maldecida, fue transformada. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, mi amor hermano, en esta oportunidad esperamos que haya sido un poquito más claro, que hayamos podido comprender un poquito más, uno, por qué esa enemistad que siempre se ha presentado y que hasta que se efectúe el rapto, porque la iglesia y la novia conviven, y ahí están tanto los salvos como los que van a ser raptados, los que son llamados novias. Entonces, al que es iglesia, no entender, no tener el germen de vida, por mucho que el Espíritu Santo venga y venga sobre ellos y sientan la unción, no hay un germen de vida que poder revivir, traer a vida, traer a existencia la palabra de la hora. Por eso hay esas luchas y estas dificultades. Pero le pedimos a Dios que nos ayude, al Señor que nos dé de su Espíritu para poder no solamente comprender, mi amado hermano, sino también, amado hermano, para poder poner en práctica, poner en cumplimiento la palabra de la hora. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, todas las preguntas que tengan, pueden hacerlas. Todas las preguntas que se deriven, las podemos hacer y con gusto estaremos contestándolas. Vamos a orar, mi amor hermano, y vamos a cerrar el servicio. Amantísimo Señor, Padre eterno, Dios de la gloria, tu santa y bendita palabra, mi Señor, ha sido predicada una vez más. Nosotros somos insuficientes, pero tú eres todo suficiente. No hay muchos sabios entendidos entre nosotros. Tú eres el único sabio entre nosotros, el único que lo puedes, Padre. Ayúdanos, te lo suplicamos con todo nuestro corazón para comprender tu santa y bendita palabra, Padre, para darte siempre la honra y la gloria. En el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos estas cosas, mi Señor, que cada día usted nos ayude, que cada día más nos dé de su Espíritu Santo, mi Señor, porque realmente estamos necesitados de su santo y glorioso Espíritu, mi Señor. Ayúdenos, Padre de la gloria, te lo ruego con todo mi corazón, mi Señor. Que Dios bendiga a la manada pequeña, que Dios bendiga a cada uno de sus pequeños donde quiera que se encuentre. Dios te bendiga ricamente, mi amor hermano. Quiero finalizar, mi amor hermano. Permíteme leer estos pequeños extractos que se encuentran en la edad de Pérgamo. Dice el hermano Branham, en el verso 66 de la edad de Pérgamo. Note la armonía entre el Padre y el Hijo. Jesús nunca hizo nada sin que primeramente le fuese mostrado del Padre. San Juan 5:19. Esta armonía ahora habría de existir entre el novio y la novia. Él le enseña a ella su palabra de vida, la cual ella recibe y nunca la duda. Así que nada la puede dañar, ni aún la muerte, porque la simiente fuere sembrada, el agua la hará brotar de nuevo. Así que nada la puede dañar, ni aún la muerte, porque si la simiente fuere sembrada, el agua la hará brotar de nuevo. Agua se entiende como la misma palabra o como el Espíritu Santo. Verso 67. Así que aquí está el secreto de esta cosa. Preste la atención, mi amor hermano. Esto es glorioso. Aquí está el secreto. Hay un secreto de esta cosa. La palabra está en la novia, así como estuvo en María. La novia tiene la mente de Cristo, porque sabe lo que Él quiere que se haga con la palabra. Ella lleva a cabo el mandamiento de la palabra en su nombre, porque ella tiene un así dice el Señor. Entonces, la palabra es vivificada por el Espíritu, pero la palabra que está en ella, la palabra predestinada, el germen de vida del cual hemos estado hablando de cada edad. Dice el profeta, ella tiene un así dice el Señor. Entonces la palabra vivificada, la palabra simiente es vivificada por el Espíritu y llega a suceder. Así como una simiente que es sembrada y regada llega a la cosecha madura, cumpliendo su propósito. Aquellos que están en la novia hacen solamente su voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Nadie puede hacer que procedan de otra manera. Si no tienen una así dice el Señor, se quedarán callados. ¿Te das cuenta, mi amor, hermano? Saben que tiene que ser Dios en ellos, haciendo las obras. No es la obra del hermano Branham,
No es la obra de Moisés, no es la obra de Elías, no es la obra del uno del otro, es la obra de Dios. Él dice, saben que tiene que ser Dios en ellos, haciendo las obras, cumpliendo su propia palabra, la de Dios, cumpliendo su propia palabra. Él no completó toda su obra, Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Así que ahora obra en y por medio de la novia. Ella sabe eso. Yo lo sé con todo mi corazón. No sé si usted lo sabe. Yo lo sé con todo mi corazón y lo acepto, mi amor hermano, con todo mi corazón. Dice, él no completó toda su obra cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, 3 años y medio. Así que ahora obra en y por medio de la novia. Ella sabe eso, porque no era el tiempo para hacer ciertas cosas, la de él, que ahora él tiene que hacer. Pero él ahora, a través de la novia, dará cumplimiento a esa obra que dejó para este tiempo en particular. Me preguntaba un hermano Robinson, pero si la Biblia dice que es el Señor Jesucristo el que va a traer la resurrección, que Él es la voz de arcángel, que Él es el que va a cumplir esto, y yo no estoy en desacuerdo con eso. Eso es correcto, amado hermano, así es. Pero el Señor Jesucristo, ¿en quién? Aquí lo está diciendo el hermano Brana. La edad de Pérgamo, versos 66, 67 y 68. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa. Vamos a orar. Padre y Dios, esta es tu santa y bendita palabra. Gracias por la porción que nos diste en este día. Ayúdanos, mi Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos que derrames cada día más y más de tu Espíritu Santo sobre tu manada pequeña, mi Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Bendice a nuestro hermano pastor, bendice a los diáconos, bendice a tu manada pequeña, bendice el germen de vida en cada uno de tus pequeños, mi Señor, y que cada día más ese germen de vida se estimule y brote más hacia vida eterna. Te lo pedimos todo esto, mi amado Señor, en el nombre dulce y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo te bendiga de una manera rica y poderosa, mi amor hermano. Repito, si tienes alguna pregunta, ahí mismo la puedes hacer por el chat. Vamos a escribir todas las preguntas, las dudas que tenga, las colocamos ahí, que sean preguntas, y si el Señor nos lo permite, estaremos dándole respuesta en una próxima ocasión. Si hay algo que no entendiste, sigue leyendo, sigue revisando, mira esta predicación, mira la pasada, mira, revisémosla y tengamos paciencia, y que sea el Señor Jesucristo que tome control de todos nuestros corazones. Recuerda, mi amado hermano, que la mujer sirofenicia le dijo al Señor, Señor, yo sé que no es bien que los amos cojan los panes y se la echen a los perros, pero aún los perros se comen las migajas de los panes que caen de la mesa de sus señores. Es una mujer que tenía humildad. Así tenemos que ser nosotros, mi amor hermano. Nosotros no sabemos nada, no hemos traído nada ni sacaremos nada. Solamente todo lo hace el Señor. Que el Señor Jesucristo te bendiga a ti y a todos los tuyos. Un abrazo, mi amor hermano.